En el siguiente video resolveremos un problema de circuitos. Este video está basado en tareas desarrolladas en la década del 2000 por los siguientes estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ingrid Enríquez y Esteban Torres, y aplica el curso FMF 241 Electromagnetismo de la Universidad Andrés Bello. El problema es el siguiente: tenemos aquí este circuito y se nos dice lo siguiente. Con respecto al circuito que muestra la figura, se nos dicen que esta fuente vale 10 volts, R1 vale 6 ohms, R2 vale 4 ohms, R3 vale 2 ohms y R4 vale 1 ohm. Aquí tenemos otro R1 y se nos pregunta cuánto marca el amperímetro. ¿Cuál es la idea? Este amperímetro es ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una resistencia interna despreciable. Por lo que para efectos de circuito, esto es como si tuviéramos un cable acá. Y si tenemos un cable acá, estas dos resistencias R2 y R3 están en paralelo, por lo tanto podemos sacar el paralelo entre estas dos. El sacar el paralelo nos va a quedar 4/3 de ohms. Y aquí nos queda este circuito de 3 ramas y 2 mallas que podemos resolverlo de la manera habitual, usando las leyes de Kirchhoff. ¿Cuál sería la estrategia? Primero, vamos a resolver este circuito simplificado, calculando las corrientes por las 3 ramas, usando las leyes de corriente y voltajes de Kirchhoff. Segundo, determinar el voltaje en esta resistencia en paralelo, o sea, la resistencia de 4/3 ohms, que como surge de un paralelo va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Después podemos calcular las corrientes en R2 y R3, que serían I2 e I3. I2 sería el voltaje 2,3 dividido en R2, y 3 sería el voltaje 2,3 dividido en R3. Y finalmente se puede calcular la corriente por el amperímetro, ya sea sumando la corriente 2 y esta corriente 1A, o sumando la corriente 3 con la corriente 1B. Ahora vamos a proceder a resolver el problema usando las leyes de Kirchhoff. Tenemos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, donde vamos a tener de que la suma de estas tres corrientes, I1A, I1B e I4 va a ser 0. Vamos a plantear ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, que nos va a quedar 6,1A menos I4, factor de 4/3 más 1, menos 10 es igual a 0, o nos queda esta ecuación que va a ser 6,1A menos 7/3 I4 igual a 10. Y planteamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, se hace el desarrollo y nos va a quedar 6,1B menos 7/3 I4 igual a 10. Aquí tenemos las tres ecuaciones de las leyes de Kirchhoff y a partir de esto tenemos que resolver el sistema formado por estas tres ecuaciones para obtener I1A, I1B e I4. Si igualamos las ecuaciones 2 y 3, llegamos a que las corrientes I1A y I1B son iguales. A estas dos las vamos a llamar I1. Se reemplaza este resultado en la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff y nos va a quedar de que 2 veces la corriente I1 va a ser igual a menos la corriente 4. Se reemplazan estas dos expresiones en la ecuación 3 y de aquí podemos despejar la corriente I1, que va a ser I1A e I1B, que va a ser 15/16 de ampere o 0,9375 amperes. Y esta la podemos reemplazar en la ecuación 5 para obtener la corriente I4. Y aquí nos va a quedar menos 1,875 amperes. Y aquí hay un detalle, sale con signo menos. Por lo tanto, eso quiere decir que la corriente I4 va a tener una magnitud 1,875 amperes y sentido opuesto al que se supuso inicialmente en el circuito. Entonces, teniendo la corriente I4, podemos calcular el voltaje 2,3. Entonces a los 4/3 ohms los multiplicamos por menos 15 octavos amperes, que es el valor de la corriente I4, y eso nos va a dar menos 2,5 volts. Nuevamente, como da negativo, vamos a tener una magnitud 2,5 volts y sentido opuesto al que se indica en la figura. Calculamos las corrientes I2 e I3. La I2 va a ser menos 5 medios volts dividido en 4 ohms, que va a ser menos 5 octavos de ampere, y la I3 va a ser menos 5 medios volts dividido en 2 ohms, que va a ser menos 5 cuartos amperes. Las dos dan negativas, quiere decir de que los sentidos reales de esas corrientes van a ser opuestos a los indicados en la figura. Y con esto estamos dados, porque la corriente A la podemos calcular como la I1B más la corriente I3, o sea 0,9375 menos 1,25, y eso nos va a dar menos 0,3125. Y si la calculamos por el otro lado, que sería I1A más I2, menos I1A más I2, también nos va a dar menos 0,3125. ¿Qué quiere decir? Que el amperímetro va a marcar 0,3125 y el sentido de la corriente va a ser opuesto al que está indicado acá. Y con eso damos por resuelto este problema.